Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues tengo que decir que este vídeo está siendo grabado por segunda vez, ¿ok? Me he grabado el vídeo entero, me lo he marcado guay y al terminar me di cuenta que no estaba grabando. Y yo ahí, bien, o sea, me di cuenta encima de que el vídeo me había quedado bien. Me he expresado guay, ¿no? Habían quedado bien las partidas, todo perfecto. Y luego me di cuenta de que no estaba grabado. Voy a poner bien la cámara ahí un poquito, perfecto. Y es que este mazo, de hecho, es un mazo que me he inventado yo. Bueno, es un mazo que he cogido aquí en unas poquitas referencias, ¿no? Pero es un mazo que principalmente lo he hecho yo. He cogido y he dicho, oye, pues esto bien con esto y tal y cual. Y aparte me ganas de traer un mazo del estilo al canal EZ Affinity, ¿por qué no? Es un mazo aparte tipo de Affinity, bueno, pues me gustan mucho, ¿no? Típicos mazos a lo mejor de muchos artefactos, muchos cacharros, ¿no? Y de intentar reventarte la boca con lo mejor, yo que sé, automatas retales que se dopa por cada, yo que sé, artefacto que lances. De hacerte un daño por cada contador encima del reactor chispa dragón, ¿no? Sí, tiene que jugarlo, en algún puto mazo tiene que jugarlo, ¿ok? Yo lo sabía, en algún mazo tengo que jugarlo. Y bueno, pues a partir de ahí básicamente todos los artefactos o todos son cosas que apoyan, ¿no? Este tipo de ideología, por así decirlo. De una parte, moto de área de alta velocidad es una moto voladora, así de simple, con destello. Vuela, tripular 1 es un vehículo que cuando entra tapea, ¿ok? A un bicho. Está bastante bien y de hecho podemos llegar a quitarnos incluso bloques de en medio con esta carta. Pasa lo mismo con el alterador de red. Cuando entra campo de batalla, pues bueno, por un mana, vuela. Entra a campo de batalla y giramos un permanente objetivo, así de simple, para quitarnos algún blocker de en medio, no va tampoco tan mal. Tenemos aparte también batería con el heal, obligatoria, las 4 copias, jugar con fuego 4 por mismo, creo que también, sí que es cierto que me ha ayudado un montón el tema de adivinar, ¿no? Lo que viene en el top, me ayuda a tener una buena curva, aparte es cierto que podemos matar al oponente a dañitos, ¿no? Quitarnos algún bicho molesto de en medio con el jugar con fuego. Tenemos aparte 3 copias de Ronin reforzado por la sinergia que tiene muy bruta con automatas retales. Por ejemplo, es que es cierto que podemos hacer a lo mejor turno 1 toma Ronin reforzado, turno 2 automata retales y turno 3 Ronin reforzado, e ir haciendo esto todos los turnos perfectamente. ¿Por qué? Porque es que cuando se acaba el combate, ¿no? Al comienzo de tu paso final devuelves a tomar el Ronin reforzado, por lo que todos los turnos puedes estar casteándolo y poniendo contador encima del automata retales. Ahí está, perfecta macana. Sintetizador experimental o Experimental Synthesizer. Otra carta también que tiene mucha calidad en el mazo. Llevamos 4 copias por lo mismo, porque cuando entra, cuando sale, seremos el top y vamos a llegar a jugarlo, ¿ok? ¿Con qué tiene sinergia? ¿Con qué comba? Con, bueno, básicamente sobretensión. Removal muy bueno, ya sea para bicho, Planet Walker, que podemos llegar a jugar por 4, por ejemplo, sacrificando también el Experimental Synthesizer. Por lo mismo, por la gran sinergia que tiene en el mazo, llevamos 4 y 4, ¿ok? Obligatorias. 3 copias de molde a canciones de Towachi. ¿Qué cositas? Por un 2-2, artefacto, criatura artefacto, que encima tiene el plus de que cuando entra para autocontrol un artefacto se dopa, tenemos un 1-0. ¿Qué más quieres al fin y al cabo? ¿Ok? Es un buen turno 2, aparte de eso, turno 2 llevamos menos que turnos 1, obviamente, ¿no? Y aquí las mejores salidas mejor son turno 1, turno 2 o mejor bicho de turno 1, o hacer un turno 2 de automatas retales, o hacer turno 2 incluso de molde a canciones de Towachi, y a partir de ahí intentar doparlos lo máximo posible. 2 copias de Rayo del Trueno, ponemos muchos contadores, tenemos muchas criaturas modificadas, muchas modificaciones. Así que en general el Rayo del Trueno es una carta brutal en el mazo. Tengo 4, ya lo sabéis, pero le he metido 2 para probar sobre todo, ¿ok? Yo lo he probado en el vídeo anterior, la probé, y es que es cierto que nos dio la victoria en una partida, ¿ok? No estuvo nada mal. Y llevamos 3 copias de Ataco a la realidad. Para que no lo sepáis, es un deal through time, así de simple, pero te puedes hacer menos jugarlo por cada artefacto que controlas. Podemos llegar a jugarlo por 2 perfectamente, y más de una vez lo he hecho. Y bueno, miramos 7 y creamos nos quedamos 2 artefactos entre esas cartas, entre las 7 cartas, y se los revelamos al oponente, ¿ok? Está bastante bien la carta, aparte se instan, es decir, en su turno pueden jugarlo perfectamente, y es una carta que, lo he dicho, va a darnos mucha ventaja y nos va a ayudar a seguir en la partida sobre todo, ¿ok? Los demás son 21 tierras, entre ellas Otaguaras, Cubil de Losgo, llevamos también Sokenzan para lo mismo, llevamos también una copia de Relicario del Camino para sacrificar y robar carta, y Cámara del Tesoro, porque es una tierra artefacto que se ha acordado básicamente incluso en Affinity de Modern, así que ¿por qué no en estándar, no? Es un artefacto al fin y al cabo, así que entra de cabeza. Vamos a jugar el mazo, vamos a ver qué tal va en estándar. Lo dicho, el vídeo anterior no fue mal, espero que este vídeo también vaya guay. Uf, vaya mano, ¿no? Vaya manita, me quedo. No sé, mano, falta el azul, pero es que tenemos una salida, todo lo que tengo en la mano es rojo. No se impide, no se impedimenta en nada. Vaya salida, ¿eh? Vaya salidita, madre mía. Turno 2, o hacemos doble Ronin reforzado, o hacemos molde de canciones de Towachi. Creo que la molde de canciones es mejor, ¿no? Al fin y al cabo se va a quedar en el campo de batalla y el siguiente turno se va a topar con los Ronin que sí que vamos a jugar. Turno 3 podemos estar pegando perfectamente de más de 10, ¿eh? O sea, muy heavy. Me gusta la salida. Me gusta mucho, tío. Turno 2, molde de canciones. Turno 3, Ronin reforzado. Son 4, más 4 molde de canciones. Pegamos de 9 en turno 3. Vaya salidita, vaya salidita, ¿eh? Me gusta mucho cómo hemos salido. Molde de canciones. Vamos a pegar de uno antes que nada, por si acaso tiene algo, yo que sé. No creo, ¿no? Pero por si acaso tiene algo.
Damos turno. Literalmente en turno 4, si el oponente no lo impide, lo cual me parece raro, pero si no lo impide, podemos llegar a matarlo, podemos llegar a tener letal, ok. Por mí es suficiente. No, saludos de gala, ok. Lo he dicho, a ver, tampoco es normal que hiciera algo, ¿no? Aún así, tampoco es que me den mucho problema. Al fin y al cabo puedo seguir haciendo la misma jugada. Puedo incluso tradear con la batería con el heal. O ni eso, puedo equiparlo encima del molde de canciones, ¿cierto? Como mucho hecho un bloqueará, supongo. Vale, por rojo, ok. No pasa nada, si tradea incluso con el batería con el heal no pasa nada, la verdad. Pasa el daño, se va a 9, lo cual está bastante bien. Y vale, se van a mi mano los dos bichos. Sí que es cierto que siempre que tú entres en campo de batalla bajo tu control, elige uno que no haya sido elegido antes. Puede llegar a ganar 2 veditas en el turno, estamos en turno 3. Supongo que no guardan un par de bichos, guardan uno, ¿no? Supongo como mucho. Bueno, Fable rompe espejos, pone token, perfecto. Gana un par de veditas, supongo que es lo que le conviene. Pone contador encima. Vale, ok. No hay mucho problema, sigue sin ser mucho problema, la verdad. Sí que es cierto que obviamente ahora cuesta un poquito más porque tiene el token, tiene el otro dopado. Es un poquito más complicado, ¿no? Aunque con remove en la mano se nota. Ataco. No tenemos que también ataca. A ver, va a tener que bloquear obviamente, ¿no? A uno grande. Es obvio, uno de estos tiene que bloquear si no se muere. Supongo que tradeará con el emote de canción de Towashi. Es una opción perfectamente. Y... ataco así. Sí, así es como ataco. Eso va a tradear, ¿no? Es obvio, vaya, se ve venir. Ya sea con el token, ya sea con el saludador, depende, ¿no? Pero va a tradear. Vale. Tradea los dos, lo cual tampoco me haga... no sé, tampoco que me duela mucho. Damos turno. Una ventaja de sobretensión, por ejemplo, que tengo en la mano, podemos llegar incluso a sacrificar la cámara del tesoro, ¿ok? No tenemos que sacrificar obligatoriamente un artefacto del campo de batalla. La cámara del tesoro es un artefacto al fin y al cabo. Podemos sacrificarlo y cargarnos un bicho importante del oponente. Aparte de eso, poner algún blocker, supongo, irá eso a por bicho. No creo que pongan un par de ellos. Parece una especie de Naya Midrange, como yo subí el otro día, que de hecho en el canal está el mazo. No nos fue muy bien, pero es un mazo top tier 1. Ok, de hecho lo vamos a ver, seguramente. Vale. Saludador de nuevo. Más mana rojo. Voy a anexar aquí. Creo que voy a pegar. Me voy a pegar de 3. Va mi mano, damos turno. Ya depende de lo que quiera hacer, ¿no? Bueno, aparte es cierto que entra Fable. Tengo que ver si hacerle... bueno, va a saltar el trigger, que obviamente no. Depende de lo que haga. Pone un contador ahí. Vale, por ahora no me hace falta jugar sobre tensión. Si se te hace incluso algún blocker, me sirve más, ¿no? Si a lo mejor pega y deja un solo blocker, por mí, perfecto, vaya. Ok, fantasma de ruina. Ganan un par de viditas. Pega de 2, me lo esperaba. Pasa el daño. Al final del turno voy a hacer 2 daños, obviamente, al fantasma de ruinas. Estamos a la espera de encontrar algo más. Estamos robando muchas tierras. Una mano que tiene salida muy potente, prometía mucho, pero estamos perdiendo la partida. Estamos un poquito para atrás, ¿eh? With the Osco no está mal. Sin embargo, me pasa lo mismo, que necesitamos algo más, obviamente, para tirar para adelante. Vamos a pegarle 2. Sí, trae con que por imperfecto. Vale. Sí, yo creo que esa me la gana él, ¿eh? Me está controlando un montón, demasiado. No tenemos a lo mejor... Antes sí que es cierto que este mazo tiene muchas salidas, muchos tipos de salidas. Del rollo de decir a lo mejor, yo que sé, salgo
con mucho valor en mesa, ¿no? Experimental y tal, y cosas de estilo. Y te va matando con bichitos poco a poco. O, bueno, salidas como hemos hecho ahora, que es muy heavy. Todo depende, ¿no? Tiene las dos salidas. Las dos molan, la verdad. Me voy a decir que no. Las dos están bien. Pero robar en la tierra no. Voy a la cabeza. Un momentito, voy a la cabeza. Son 4. Toca también bien la cabeza. No creo que den -2. Supongo, bueno, espero que no den -2, básicamente. Significa que tiene otra en la mano, básicamente. O sea, es eso, así de simple. Lo bueno es que no queda casi mano. Si soy capaz de robar mejor. Un atraco a la realidad. Y miro el top. Ok, me hago una especie de mini Virtual Time. Puedo ser capaz de remontar la partida. Está ganando vida, que es lo que no me gusta a mí. Pero lo dicho, creo que en su momento matar al Salvador de Gaia tampoco era muy buena opción. Todo depende, ¿no? Pero no lo vi factible. Vale. Emilia Skull. Aparte, eso, ya ha ganado vida. Ponete solo girado. Son 4. Mejor para algo muy bueno. Muy bueno. Esto no es bueno, vaya. No, consigue, fuera. Mucha tierra. O sea, en el momento que podemos haber robado, o teníamos que haber robado algo mejor, hemos robado mucha tierra. Demasiada tierra. Ok, eso no ha tardado demasiado. Mucha tierra. Tenemos esa ventajita de haber salido nosotros, salido muy heavy, muy agresivos, pero se ha cortado por completo. Por lo dicho, mucha tierra. Y el Salvador de Gaia a lo mejor tenía que haberle tirado el rayo en su momento, ok. En vez de bajarlo en su momento en un running, haber hecho rayo Salvador de Gaia. Y bueno, sobre tensión con el Salvador de Gaia. Y bueno, para partir de ahí running, ¿no? Pero es cierto que tampoco ha ganado vidas. No es el principal objetivo ganar vidas. Pero en algún momento que ha bajado 2 bichos en el turno, la segunda ha sido obviamente ganar vidas, ganar un par de viditas. Y casi todos los turnos ganar un par de vidas se notaba mucho. La verdad se notaba bastante. A ver, sale el oponente primero, la mano no está mal. Tenemos, aparte lo he dicho, esta mano un poquito más pesada. Me diréis, no, pero si sales agresivo tienes automata retales, tienes automata. Pero sí es cierto que lo he dicho, no tengo más artefactos para jugar encima. En general, vale, se murió a 5. Bueno, ganamos una partida porque el oponente ha hecho demasiado Mulligan. Todo se ha dicho. Juega Esper, vale. Eso está bien. El reactor Chispa Dragón contra control viene exquisito, ¿eh? Tal como lo digo, exquisito. Vamos a matarlo ya. Es Esper Mirage, ok. Ya adelanto, es Esper Mirage. No hay que mirar por otro lado. Vamos a intentar salir más rápidos. Por lo mismo vamos a hacer más. Si seremos más rápidos. Aparte, si mazo no suele llevar muchas iras. Se lleva eso, Rafine, que lo acabo de decir, Rafine, ahí es el campo de batalla. En todo su esplendor, ¿no? Nunca mejor dicho, voy a hacer Sokenzan, no sé si descartarlo, creo que no. O sea, espera un momento, necesitamos doble rojo, ¿verdad? Empieza el tomate y voy a hacer Experimental Synthetizer. Sí, es cierto que no me gusta porque voy a malgastarlo al fin y al cabo. No, espera. ¿Van a pegar de 2? No. Tiene rebatir al fin y al cabo. Ahora sí voy a atacar. Lo he dicho, me pierdo nada para atacar. Se quedará mejor que tenga alguna forma de dopar. No. Vale. No es el caso. Voy a jugar el Synthetizer solamente para dopar. Sé, creo que sí no puedo jugarlo, pero voy a jugar para dopar. Ok. Más suerte. No hemos podido, punto. No pasa nada. Subestima tenaz, Into con irrupción. Ok, vale. Sobre todo para confungular, está claro. Él ha hecho mulligan muy heavy. Obviamente se mataron un montón por eso. Y nosotros tenemos una salida bestial. Tenemos un turno muy fuerte. Me estoy dando cuenta que tenemos un turno muy fuerte. Si es cierto que roba carta, vale, no está mal el robo. Mira, yo me conformo con él. O hacemos Rayo del Trueno o hacemos Automata Retales. Podemos incluso hacer Automata Retales Into Reactor Chispa Dragón, que se dope en el turno. Siguiente turno, Rayo del Trueno y ya acabar. Ya es decir, adiós. Adiós a la partida. Pero voy a hacer Rayo del Trueno. Me parece una salida mucho mejor, ¿no? Y aparte podemos poner un contador, depende, ¿no? Contador incluso encima del Rayo del Trueno. ¿Qué os van a dopar? Si tiene gancho carne creo que así en el turno tiene que tirarlo de 4. Contador encima de Automata Retales, sí.
Buah, y concede, vaya salida, ¿eh? Vaya salida, tampoco ha salido nada mal. El ha hecho Mulligan a 5 y ha salido turno 2 con la Aspirante Luminarca, turno 3 Reafine. Pero la jugada que no me ha gustado a mí ha sido la de la subestima tenaz. No entiendo muy bien el subestima tenaz como la ha jugado, porque la ha jugado con irrupción. Ok, primero la jugada normal, sí que vaya a tradear, ¿no? Como tomar de retalio o incluso chum bloquear, que hacía falta. Y luego ya, yo creo que ha subestimado mucho el tema del automata. Los ha subestimado bastantes, bastante. Pero lo dicho, luego con irrupción ha perdido 2 vidas, ha pegado con los 2. Pegaba de 5 solamente y he dicho que pasa el daño. Al fin y al cabo, el rol agresivo lo tenía yo. No hay otra. ¿Veis? Tiene un montón de manos. Tiene en general muchas manos. Es un mazo que tiene un abanico amplio, ¿no? Bueno, pues de opciones que puedes hacer, ¿no? En la partida. Como puedes tener manos de este estilo, puedes tener manos que pueden ser mucho más controleras, con los ataques de la realidad, para eso, mirar el top y tal. O menos como esta, que son mucho más al late, pero mucho más, ¿eh? No tenemos una super agresiva, pero tenemos una menos que va de dopar el reactor Chispa Dragón. En cuanto conseguimos poner suficientes contadores, esto es una bomba de relojería. Si el oponente no tiene con qué quitárselo de en medio, acabamos ganando con él, haciendo daño solo con él, así de simple. Que ahora mismo, siendo sincero, es mi principal target. Ahora los turnos cuadran. Podemos hacer... Bueno, sigue turno el artefacto, ¿no? Este artefacto de aquí. Reactor Chispa Dragón. Y a partir de, por ejemplo, podemos hacer experimentación de Tyser. Lo que seríamos podemos jugar, si es que podemos jugarlo, ¿no? Podemos hacer el alterador de red. Empezamos también a doparlo, mucho más. Todo depende, si el oponente no se lo carga, por favor no lo señale, no te lo cargue. Queremos verlo en acción. Es potente, please. Nah, se lo va a cargar. Algo tendrá. Para matar algo tiene, seguramente, ¿eh? Cuando ha señalado ahí recién el reactor y todo lo demás, algo tiene. No voy a hacer el experimental. Por ahora no. Voy a conformarme con el autómata y voy a hacer el alterador de red. Me tapé una tierra. No creo que tenga importancia. Como no vais a responder, no creo que tenga importancia, la verdad. Como no hay respuesta, que se haga algo, cualquier cosa. Tiene algo. Cuando está señalando a los bichos míos, tiene algo para hacer target. El problema es que el automata de retales no puede hacer target. Todo se ha dicho. Se está pensando mucho. Bueno, respuesta piedra ártica. Vale, esta vez vamos a hacer 3 daños o robar descartar. Ok. Bueno, descartar, robar, mejor dicho. Vale, solamente pelo macho. No descarta pelo macho, descarta una carta. Se tapea aquí, da igual. Y se tapa el reactor. Me gusta cómo vamos, pero al mismo tiempo no. Tengo miedo que mi oponente pueda tener algo en la mano. Alguna ira, algo, lo que sea. Es que por eso no tengo ni puta idea de lo que juega. Si lo supiera, oye. Pero no tengo ni idea. Es que puede tener cualquier cosa en la mano. Aún así, mi mesa me gusta mi mesa bastante. A partir de turno vamos a doparla mucho más. Pero lo he dicho, sigo con miedo. Ante cualquier cosa que pueda tener. Vale, experimenta Tyser, está bien. A ver si robamos tierra, vamos a jugarla. No es tierra, pero no está mal. Pero necesito tierra. Sí. Necesito encontrar la tierra. Voy a ver si la exilio de alguna manera. Si soy capaz de exiliarla. No voy a jugarla, ahora mismo no me hace falta. Nada. Exilio Choker no puede jugar. Bien. Son 6. Veis, yo meto un chispazo de 5, por ejemplo. Y me dicen que damos los redacron. Creía que esto era igual a los hechizos rojos que jugaras. Pero no, al fin y al cabo es para Affinity, ¿no? Como podemos ver. Si robo tierra, puedo atacar. Tira reactor Chispa Dragón. Y adiós, muy buenas. Ahí acabaría. Se pica 3 vidas, perfecto. Tiene algo. Uy, nota, ¿sabéis? Ahí. Ah, ¿qué cojones? Estoy jugando histórico. Vale, es mi fatídica. Tiene que pagar 2. Ahora tiene 2.
verdad, intrapista, pero que se dopa también. Vale, pues estamos en eso. Robo de tierra. Robo de tierra, por favor. No, no es robo de tierra. Mala suerte, tío, estamos teniendo. Mala suerte flipante, ¿eh? Ya, seguimos ahí, pegamos de 2, no mucho. Damos turno y tenemos que seguir esperando robar la tierra hasta que encontremos la tierra. Hasta entonces esto seguirá siendo pues un artefacto que, bueno, pues está ahí, ¿no? Por ahora. Poco más. Aunque me duele un poco. Vale. Ok, sigue sin ser... Sigue sin quitarnos el letal. Me pusieron un bicho, vamos a ganar 2 vidas. Pero seguimos teniendo letal, seguimos pudiendo contar con el letal perfectamente. Que no es el caso en la tierra, es que no quiere salir la tierra. Madre mía con la tierra, ¿eh? No hay tierra que valga aquí. Nada. No, pues ahí a la cabeza. Es que es lo mismo. Estamos en la misma, en robo de tierra, por favor. Que no es pedir mucho, ¿eh? No es pedir mucho, robar una tierra cualquiera. Que entre enderezada, please. Gana un par de vidas. A ver si me duele un poco. Sí, es un mazo de pelo macho. Es un mazo de combo de pelo macho. Del pelo machos. Y de tienda de la industria, claro. De revivir los dos, básicamente. Ok, vuelvo a matármelo. Buena partida. La concede. Tampoco tiene mucho sentido porque no encontraba la tierra aún así. Es decir, bueno, mucho que quisiera. Si no encontraba la tierra estamos en las mismas. Pero sí es cierto que tenía el reactor chip de dragón. En cuanto encontraba una tierra lo mataba. Así de siempre. Y bueno, básicamente hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Al final se ha hecho justicia. Hemos hecho un 2-1, ¿eh? El mismo resultado que la partida anterior, ¿eh? Que el vídeo anterior. Me gusta mucho el mazo. No es un mazo con el que vayas a llegar mítico, pero es un mazo con el cual te vas a divertir mucho y con el cual vas a llegar solamente a diamante, que no está mal tampoco, ¿eh? Es un buen resultado, al fin y al cabo. Y lo dicho, en la descripción tenéis el mazo. Si queréis enviar cualquier variante del mazo, cualquier cambio en los comentarios, ya lo sabéis. Tengo dicho entre manos un mazo que me han mandado en los comentarios, que es de tema del Landfall, ok. Estoy haciéndolo poco a poco, reuniendo las cartas. Y cuando lo tenga preparado lo subiré. Dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.